Mi nombre es Carolina Ardila Bear, soy doctora en Ciencia Política y docente en la Universidad Santiago de Cali. El conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto de larga data, por lo cual es difícil explicar lo que está pasando hoy en día si no se tiene un contexto histórico. Como podemos entender, es una guerra que lleva más de 70 años o es un conflicto que lleva más de 70 años, pero realmente se puede llevar su punto inicial al mandato británico de Palestina. Una vez se acaba la Primera Guerra Mundial y se rompe o se acaba el Imperio Otomano, Gran Bretaña toma control sobre diferentes zonas del Medio Oriente, entre ellos lo que hoy conocemos como Israel y Jordania, que en ese momento se llamaba el Mandato de Palestina. Cuando toma control sobre ese mandato, o sabiendo que iba a tomar control sobre ese territorio, Inglaterra hace dos promesas diferentes. Por un lado, a través de Lawrence de Arabia, manda una carta al rey Faisal de Siria y le promete que todo ese territorio, una vez los ingleses se vayan, se va a convertir en la Gran Siria. Y por otro lado, hacen una declaración que se llama la Declaración Balfour, que le envían al Congreso Sionista Mundial, en el que dicen que ven con buenos ojos el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Entonces, a partir de eso, ambas poblaciones asumen que ese va a ser su territorio, que ya de por sí esas poblaciones asumen ese territorio como su territorio ancestral y asumen que ese será un Estado una vez los ingleses se vayan. Y eso ocasiona que haya confrontamientos muy seguidos entre ellos, pero también con los ingleses. Esto lleva a que los ingleses decidan que esa zona es una zona muy inestable, hay mucha pobreza, hay mucha violencia y deciden irse. En 1947 se hace un plan de partición del territorio hecho por la ONU, pero el plan no se aprueba porque los dirigentes árabes de lo que era el mandato palestino no logran llegar a un acuerdo. En 1948, en mayo, los ingleses deciden irse del territorio sin dejar ninguna claridad sobre qué va a pasar ahí, por lo cual el establecimiento judío, que llevaba todos estos años preparándose para ser un Estado, decide declarar la independencia. La independencia es aprobada por la ONU, sin embargo, no hay unas fronteras claras para ese nuevo Estado de Israel. Y los 5 países árabes de alrededor, Jordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak, hacen un ataque sorpresa a Israel para tratar de acabar con ese nuevo Estado antes de que realmente logren hacer. Pero sorprendentemente el Estado de Israel gana la guerra y establece así sus fronteras y por supuesto considera que toda la población palestina o árabe del territorio que no apoyó en la guerra, sino que se enfrentó a ellos, son traidores. Y ahí es donde nace el gran problema palestino. Y es que muchos de ellos salieron del territorio de forma voluntaria para tratar de dejar un espacio para que los países árabes atacaran y ganaran, pero muchos otros también fueron expulsados. Y una vez esas personas fueron expulsadas o se encontraron sin tierras, los países árabes deciden no adoptarlos y adherirlos a su población, sino mantenerlos en campos de refugiados como una estrategia política para poder toda la vida seguir diciendo que Israel es un país ilegítimo que generó un genocidio. Entonces, ese conflicto, al esta población no haber sido adoptada o absorbida por ningún otro Estado, pues generó que durante todos estos años sigan siendo refugiados y que sigan no habiendo una solución para su problemática, lo cual hace que el conflicto no pueda cerrarse, porque por un lado Israel no quiere absorberlos y recibirlos nuevamente, pero por otro lado los países árabes de alrededor, que aunque dicen considerarse sus hermanos, tampoco los reciben como parte de la población. En términos territoriales, la situación también es compleja. ¿Por qué? En 1948 Israel gana un territorio en la guerra, sin embargo lo que hoy es Israel estaba compuesto por ese territorio ganado en el 48, un territorio que hoy llamamos Cisjordania, que tomó Jordania, todo lo que es el Sinaí y la Franja de Gaza, que lo tomó Egipto, y los Altos del Golán, que lo había tomado el Líbano. En 1967 hay una nueva guerra en la cual Israel conquista esos territorios que acabo de mencionar, ampliando sus fronteras. A través de diferentes procesos de paz en los años 80 con Egipto, o más adelante en los años 90 con la OLP, esas fronteras cambian un poco dado que Israel vuelve a entregar el Sinaí o gran parte del Sinaí a Egipto y hace un compromiso en la zona de Cisjordania de ir entregando poco a poco diferentes territorios en contraprestación a que se acaben los ataques terroristas de los años 90. El plan de Egipto sí se cumplió, se entregó el Sinaí y
digamos Israel y Egipto siguen en paz desde ese momento. Sin embargo, el Tratado de Oslo no se cumplió por ninguna de las dos partes. Ni Israel dejó de construir y entregó los territorios que había prometido, ni la OLP, después llamada la Autoridad Palestina, logró impedir que se desarrollaran más ataques terroristas en Israel. Por otro lado, los altos del Golán se pensaron en algún momento en devolver a Líbano, pero el aparecimiento de lo que hoy llamamos Hezbollah, otro grupo terrorista que se asentó en la parte sur del Líbano, hizo que Israel tomara la determinación de nacionalizar los altos del Golán y permitir una zona buffer controlada por la ONU, que en este momento sigue existiendo para tratar de minimizar las confrontaciones en el norte del país. La Franja de Gaza, que fue el último territorio conquistado en el 67, la mantuvo Israel hasta el año 2005. Sin embargo, por razones de seguridad y de inestabilidad en esa zona, Israel decide unilateralmente entregar la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina en el año 2005. ¿Qué pasa ahí? En el año 2006 hay unas elecciones, gana Fatah, que es el partido político de Mahmoud Abbas, hoy en día presidente de la Autoridad Palestina, y en teoría Mahmoud Abbas iba a controlar tanto la Franja de Gaza como Cisjordania. Pero cada vez que él tenía que ir a alguna reunión en alguno de los dos lados, tenía que dejar un territorio para entrar al otro, dado que la Franja de Gaza y Cisjordania no tienen continuidad territorial. En uno de esos viajes que él hizo a Cisjordania, Hamas, un grupo terrorista que había nacido aproximadamente a finales de los 80s, como un brazo armado palestino de los hermanos musulmanes de Egipto, toma el control de facto de la Franja de Gaza, le dice a Mahmoud Abbas que si osa regresar a la Franja de Gaza, será asesinado. Entonces, desde el 2006, principios del 2007, el control de facto de la Franja de Gaza no lo tiene la Autoridad Palestina, vocero legítimo del pueblo palestino, sino Hamas, que es considerado, como les dije, por la sociedad internacional un grupo terrorista. Si nosotros nos vamos a los antecedentes bíblicos, entonces lo que es Israel hoy, que en ese momento en la Biblia se llamaba Canaán, sería el pueblo o la tierra ancestral de todas las religiones monoteístas actuales. ¿Por qué? Porque Abraham, el patriarca Abraham, es el patriarca de las tres religiones principales: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Qué significa eso? Que todos los grupos del mundo podrían considerar Jerusalén o Canaán o Israel su tierra ancestral. Y eso es lo que lo hace tan complejo. Pero además, no solamente esos digamos, antecedentes bíblicos tan lejanos hacen a esta zona tan importante, sino son antecedentes un poco más contemporáneos, como por ejemplo la mezquita de Al-Aqsa, donde supuestamente el profeta Mahoma subió al cielo, el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, y el Santo Sepulcro, que es el lugar donde supuestamente fue enterrado Jesús, quedan a una distancia de aproximadamente 300 metros unos de los otros. Entonces, por eso es que la ciudad antigua de Jerusalén se convierte en un foco de conflicto, porque todas las religiones lo consideran un lugar santo y todos quieren tener control sobre la zona. Y lo que dicen unos es que si otros tomaran el control, ellos perderían la capacidad de poder visitar esos lugares santos.